Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero que todos nosotros busquemos en el libro de Habacuc, en el capítulo 3. Dios bendiga a cada uno de los que estamos aquí presentes. Bendito Dios, como los que están también presentes por medio de YouTube, de Facebook, de TikTok, de todas las redes sociales, ya que tenemos una iglesia grandísima. Bendito Dios, que Dios les bendiga. Saludamos a todos los que nos saludan de México, que nos saludan de Puerto Rico, que nos llaman de República Dominicana, de diversos países. Recientemente recibí una llamada. Hemos conocido en el área familias de diversidad, de Honduras, Puerto Rico. Si me pongo a decirles, estamos orando por cada uno, ya que están aquí en el área, y estamos muy contentos, en verdad, porque Dios todo lo hace con propósito. Bendito Dios. Y estamos ya para prácticamente finalizar el año 2025 y estamos expectando un año lleno de gloria del Señor, porque así es en el camino del Señor. Bendito Dios. Habacuc, en el capítulo 3, voy a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito Dios. Dice oración del profeta Habacuc: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando mostraste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo
Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Aleluya. Palabra del Señor. Padre, te damos gracias porque has puesto tu tesoro en manos de barro, Señor. Porque has puesto tu palabra viva para, Señor, ser sembrada en corazones. Y declaramos que nuestro corazón es una tierra fértil, el cual va a seguir produciendo, Señor, Padre, el fruto por el cual tu palabra es enviada. Señor, te damos gracias porque en medio de estos tiempos, Señor, podemos, Señor, esperar un gran avivamiento, porque en medio de estos tiempos podemos saber que tu palabra se va a cumplir, porque en medio, Señor, de las circunstancias que se afrentan, sabemos que tú sigues siendo Dios soberano, poderoso, hacedor de maravillas, y te damos gracias. Por eso reprendemos con autoridad a Satanás y a todos sus principados y sus potestades, sus huestes de maldad, Señor, y le recordamos que tú le venciste en la cruz del Calvario. La palabra del Señor lo habla y lo declara, que tú, Señor amado, tomaste el acta de los decretos que era contra nosotros, Señor, y la clavaste en aquella cruz. Y ahí, Señor, Padre, venciste el poder y el imperio de la muerte, y tú eres vida, Señor, y has venido para dar vida y vida abundante, y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Diga amén. Bendito Dios. Bendito Dios. El Señor le habla a Habacuc en el capítulo 2, versículo 2 al 4, y le dice, él declarando: Jehová me respondió. Porque el Señor responde, hermanos. Si nosotros le pedimos, ¿qué dice Mateo 7:7? Pedid y se os dará, llamad, buscad. O sea, porque todo aquel que pide y el que busca y el que llama. Wow, hermano, mire, ahí está la palabra. O sea, importante. Y aquí, hermano, estamos hablando de un hombre, hermano, no era un rey, no era un sacerdote, no era alguien distintivo, pero el Señor viene ahí en ese momento, hermano, y le manifiesta a Habacuc una visión. Mira, hermano, ¿qué fue lo que José tuvo antes de él llegar a ser el Señor, digamos así, segundo después de Faraón en Egipto, para llegar a ser el gobernador de Egipto? ¿Qué es lo que él tuvo? Una visión, un sueño, ¿verdad? Él soñó. Y cuando él declara la palabra, ¿qué hicieron, hermanos? Sus mismos hermanos se ríen, se burlan de la visión, de los sueños que Dios está dando, porque Dios habla por visiones y por sueños. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí el Señor viene y habla a Habacuc en medio de un tiempo difícil, hermano. Dios viene y se manifiesta a Habacuc, y el Señor le dice, hermano, que aunque la visión, oiga bien, dice: y Jehová me respondió y me dijo: escribe la visión y declara en tablas, para que corra el que la lea. Y aunque la visión tardare, aún, dice, por un tiempo, más se apresura hacia el fin. No mentirá, aunque tarde, oye bien, aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y esto es lo mismo que, hermano, el Señor viene y le habla a Amós 5:4, y dice el Señor al profeta Amós: buscadme, buscadme. Cuán interesante es cuando miramos a la palabra, hermano, porque la palabra del Señor viene siempre siendo recalcada a través, hermano, de la boca de sus profetas que él toma. Porque cuando miramos a Amós, igual Amós dice: yo no soy profeta ni hijo de profeta. Amós era un boyero. Yo soy un boyero, dijo, y recojo higos silvestres. O sea que él ni siquiera cuidaba ovejas, sino bueyes. Eso quiere decir boyero. Él cuidaba bueyes, mas sin embargo, de detrás de los bueyes lo llama el Señor. Mira, hermano,
Esto es lo hermoso del Dios que usted y yo servimos. Y esto es lo que yo le decía a Yahshua: no importa hoy tu condición, estás ahí. ¿Sabes qué dice la palabra? Que de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no es, Dios es capaz de tomar para avergonzar a los mismos sabios y a los que se creen que lo saben todo. Dios toma de lo que no es, hermano. Y eso es, ¿qué era el hombre? Nada. El Señor dice que tomó del polvo, ¿verdad que sí? Tomó del polvo e hizo, hermano, un muñeco. Él fue el primer diseñador. Él diseñó al hombre, y qué bonito, dice que lo hizo a la imagen y a la semejanza de él lo hizo. Por eso es que no podemos nosotros, aunque nos encontremos con el borrachito, miremos esa imagen que es la imagen de Dios. Amén. No le tenga asco, dele un abrazo. Tu abrazo puede cambiar la vida de un ser humano. Tus palabras que Dios ha puesto en tu corazón pueden cambiar la vida de un ser humano. Nuestras acciones. Cualquier persona que miremos, estamos, hermanos, nosotros contaminados en aquello que digamos: hoy no te acerques a fulano porque anda en malos pasos, no te acerques. Entonces, si nosotros andamos una influencia, hermano, poderosa, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Más grande el que nosotros portamos que el que porta cualquier otra persona. ¿Alguien alaba al Señor? Bendito Dios. Se recuerda cuando el maestro se paraba junto a los endemoniados, decía: ¿por qué viniste a atormentarnos antes de tiempo? Y el Señor le pregunta al endemoniado galareno y le dice: ¿cómo te llamas? Legión, tenía nombre, ¿sabe? Y le dice: ¿por qué? Porque somos muchos. Pero ahí estaba uno que era el Hijo de Dios, que representaba el poder y la autoridad. ¿Se da cuenta? El Señor ni siquiera dijo a los discípulos: agárrenlo de los pies y las manos, del pelo, dobléguenlo. No, hermano, el endemoniado cayó arrodillado, doblegado ante el maestro. Y por eso los demonios dicen: ¿por qué viniste a atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué, hermano? Porque los demonios saben quién es el que porta, bendito Dios, la presencia de Dios. Y él sabía que estaba ante la presencia del mismo Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos esto. Entonces, aquí, hermano, el profeta, bendito Dios, Habacuc, el Señor le está diciendo: mira, Habacuc, aunque la visión que estás viendo, que era la visión de Habacuc, hermano, wow, era catastrófica la visión. En los tiempos que Habacuc estaba orando, ¿sabe por qué? Porque había demasiada perdición, había demasiada violencia, había demasiada maldad. Mas sin embargo, Habacuc tiene una visión y mira en ruinas, mira derribado todo. Mira, hermano, como Jeremías cuando miró todo destruido, cuando miró todo, hermano, derribado. Y no era que estaba en ese momento así, pero el Señor le está mostrando. Porque, hermano, cuando usted va a la palabra, usted se da cuenta. Es que, hermano, cuando Dios tiene un plan con nuestras vidas, Él nos muestra cosas que no las va a creer el que anda en la carne. El que anda en la carne te va a querer matar. El que anda en la carne te va a querer humillar. El que anda en la carne te va a querer decir que estás loco. Por eso el Señor siempre apartó a sus profetas a los desiertos. Siempre apartó a sus profetas a los montes. El mismo maestro fue llevado, hermano, por el Espíritu al desierto, hermano. Aún el Hijo de Dios. Por eso, amada iglesia, nosotros necesitamos apartarnos. Necesitamos tener esa separación para tener esas visiones gloriosas. Para ser, hermano, una voz profética que profetiza una verdad que es infalible, porque eso es la verdad de Dios. Entonces el Señor habla y le recalca a Habacuc: ¿sabes qué? Cuando él le responde conforme a la queja, porque Habacuc se está quejando, hermano. Él mira para todos lados y, hermano, hay frialdad, hay violencia, hermano. Ya no mira gente orando, ya no mira gente que se entusiasme por ir a la casa de Dios. Habacuc se siente adolorido, se siente, hermano, turbado. ¿Por qué crees que dice: aviva tu obra
en medio de los, y hazla conocer, porque no se está mirando, hermano, no se está mirando el mover del pueblo, no se está mirando gloria de Dios, no se está mirando nada conforme a lo que se tenía que estar viendo. Solamente estoy mirando violencia, solamente estoy mirando destrucción, avaricia, porque el pueblo había entrado en avaricia. Solamente trabajo, ocupaciones, hermano, igual que cuando el Señor, hermano, permite que las murallas sean destruidas. Por eso es importante que nosotros, la iglesia contemporánea, entendamos que aunque el Señor no ha venido, pero ¿qué dijo Él? Voy a volver. Y dice: estén atentos, que en sus lámparas haya aceite, que en sus lámparas estén preparadas para el día y la hora, para que no salgamos corriendo desesperados como vírgenes insensatas, pidiendo aceite al que tiene aceite. Dame de esto. Una de las cosas que estoy viendo, y le dejo oír a los que están oyendo, porque el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso dijo Juan. Usted sabe que Nerón fue un perseguidor de la iglesia. Los Césares siempre. Y usted sabe, hermano, que Juan lo trataron de matar, y al ver que no pudieron matarlo, porque Juan fue echado en un caldero de aceite hirviendo, dice la palabra, hermano, y aquel emperador, cuando vio a Juan, hermano, alabando a Dios en medio del caldero de aceite, se paniqueó. ¿Quién no se va a paniquear? Yo sé que usted y yo, hermanas, cuando freímos pescado, si un pescado usted lo echa en el aceite hirviendo y el pescado se levanta danzando y hablándole, usted va a caer muerto ahí. ¿Se va a asustar uno, sí o no? Que meta un pescado ahí en mero aceite hirviendo y el pescado no se muera. Nos asustaríamos. Y capaz vaya a echarlo al mar de vuelta y libre de pescado, no se muere. Entonces Juan estaba en un caldero. Vaya y vea lo que es un caldero, hermano. Lo sumergieron ahí para que se muriera. Frito lo quisieron hacer. Mire el odio que el diablo nos trae, ¿entiende? Y yo le digo esto: el diablo nos odia, pero usa a seres humanos, porque los perseguidores de la iglesia, como Faraón, como Nerón, como todos los Agripas, todos los reyes que odiaron y quisieron destruir al pueblo, son seres humanos, ¿sí o no? Por eso es que usted necesita saber que son huestes de maldad. Los que tenían al galareno eran demonios. El galareno era un ser humano, ¿sí o no? Pero ya no, él actuaba por sus propios sentidos ni por sus propios sentimientos. Eran legiones que estaban ahí. Y así es cuando el ser humano, y por eso tenga cuidado que usted que diga que es cristiano, si no ora, si no tiene actividades espirituales, el enemigo envía un poder engañoso para que muchos se enorgullezcan diciendo: soy cristiano, y vienen y le hablan a la gente y le quieren esto y el otro. Y hermano, y cuando usted le pregunta: hermano, ¿si fue sano? No, ahí sigo con mi problema, ahí sigo con mi cáncer, ahí sigo con mi diabetes, ahí sigo. Y entonces, ¿qué poder estamos moviendo? ¿Qué fe estamos moviendo? Tenemos que ser confrontados como cristianos, porque el Señor dice: conforme a tu fe. Nunca dijo el Señor: conforme a mi fe sé sano. ¿Se da cuenta? Conforme a tu fe. Cuando el Señor le dice a aquel padre del muchacho: tranquilo, tu hijo va a ser libre. ¿Lo crees?, le preguntó el Señor. Y él le dijo: ayuda a mi incredulidad, porque él sentía que había una incredulidad en él. Entonces, pero el Señor le dijo: al que cree, oiga bien, al que cree, Marcos capítulo 9 versículo 23, al que cree. O sea, si nosotros no creemos, no va a pasar. Entonces el Señor es, hermano, tan importante para Él que nosotros creamos a las cosas que se nos han hablado, que nos recalca. Y aquí Habacuc está recibiendo y le dice: mira, Habacuc, aunque la visión esté tardando, es para el tiempo del fin. Se apresura para el tiempo del fin. Entonces, cuando, hermano, Juan es sacado del caldero, dice la palabra del Señor
que fue llevado a una isla llamada Patmos. ¿Y sabe para qué? No para ir a pasear ni a tomar vacaciones. Fue para que muriera ahí. Ahí te vas a morir, le dijo el que no lo pudo matar en el caldero de aceite. Lo mandó a una isla a morir. Pero ¿cuántos se gozan? Porque él no se fue a morir a esa isla. A esa isla, hermano, dice la palabra que el Señor lo sacó en el espíritu y lo llevó al cielo. ¿Cuántos alaban al Señor? Mira, hermano, aquel lo mandó a que se muriera y el Señor lo estaba esperando allá en la isla para llevarlo al cielo. ¿Cuántos alaban a Dios? Mira, el anticristo piensa que va a venir y matar a la iglesia, va a destruirla. No, hermano, aún a los que se queden y vayan a ser decapitados, dice la palabra que Juan en el Apocalipsis está hablando y dice: vi las almas de los decapitados que estaban clamando junto allá al altar y le decían: Señor, ¿cuándo vas a vengar nuestra muerte? Y el Señor dice que le responde y le dice: tranquilícense, todavía faltan muchos de sus hermanos que por causa de mi testimonio, por causa del evangelio que están predicando, van a ser decapitados. Aún ahí, hermano, no estará perdido aquel que tenga el conocimiento. Ya no habrá Espíritu Santo y esto va a acontecer en breve. Algunos después van a estar revisando las prédicas. Los que hoy se ofenden que se hable del infierno, que se hable de la eternidad, que hay mucha gente que dice no hay infierno, porque hay mucha gente así que dice que no hay infierno. Hay muchas personas así, hermano, que piensan así. Entonces, cuando Juan en el Apocalipsis comienza a hablar, él no habla cosas terrenas. ¿Cuántos alaban al Señor? Si usted lee el Apocalipsis, mucha gente dice: hermano, oh, fulano se enloqueció después de leer el Apocalipsis. Oh, fulano le pasó esto después. Y hay mucha gente que ni siquiera se atreve a abrir el libro de Apocalipsis porque tiene miedo. El Señor reprenda al diablo. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo y el discernimiento viene de Él para que cuando nosotros leamos entendamos, porque sin la presencia del Espíritu Santo no lo vamos a entender, por supuesto. Pero el Señor habla claramente de todo lo que oí, dice, y vi, y se estremeció porque un mismo ángel vino para mostrarlo, para llevarlo. Mira qué maravilla, amada iglesia, porque nosotros necesitamos hablar en este tiempo que aún sí, ahorita los tiempos son difíciles. Lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo en el capítulo 3. Vamos a ir a buscar Timoteo. Nosotros no vamos a ignorar las cosas que están pasando. 2 de Timoteo 3, y mire, leímos Habacuc 3 y ahora vamos a Timoteo, 2 de Timoteo 3. Mire lo que Pablo está hablando al joven Timoteo. Ponga atención. También le dice: debes saber esto. Oiga bien, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Oiga, esto es interesante. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos, oiga bien, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Oiga bien, hermano, porque estos son los tiempos que se están viviendo. Y cuando andamos predicando, una de las cosas que siempre, hermanos, siempre, y yo sé que usted que está aquí y los que están oyendo por ahí saben que son las verdades que afrontamos. Ya no solo a cierta religión que la gente decía: no, pues que mire que ahí salió embarazada la monja, que ahí salió embarazada la fulana, que ahí pasó esto, grandes catástrofes, grandes aberraciones, cosas terribles, hermano, aconteciendo. Pero acuérdese que no se trata de denominación, no se trata
de que yo pertenezco a este concilio, yo pertenezco a esto, que es lo que uno se encuentra por ahí. No se trata de eso, se trata de que a quién le servimos verdaderamente. ¿Entiende? ¿Cuál es nuestra identidad? Los cristianos, ¿por qué nos llamamos un cristiano allá, hermano? Hace muchos años en Antioquía se le llamó por primera vez cristianos a los que seguían a Cristo, porque seguían a Cristo. Si seguimos a Cristo, ¿a quién entonces vamos a ver? A Cristo. Porque yo me encuentro con muchas personas que tienen temor de visitar una iglesia. Y no por el templo es hermoso. No por el diseño del templo, sino porque tienen temores, porque ya pertenecieron a una congregación y dicen: no, es que mire, allí le hicieron esto a mi hija, a mi hijo, ahí me pasó esto, ahí me pasó lo otro. Y se miran, hermano, contrariedades, que no quieren venir por las actitudes de otros. Yo le quiero decir esto: el día del juicio, Apocalipsis 20:11 dice que todos nosotros vamos a estar en pie ante el trono de Dios para ser juzgados. Cuando Dios abra el libro y los libros, dice que Él va a mirar ahí el nombre tuyo y mío y va a decir: fulano de tal. Yo no le voy a decir a la hermana Marina: hermana, vaya usted por mí. Ay, Dios, ella va a esperar su turno. Yo no le puedo decir a la hermana Yulisa, a la hermana Mayeli, la hermana, no, a ninguno de ustedes. Yo no voy a decirle: pastor, vaya por mí, pastor. Aunque dice que los pastores hay que honrarlos y hay que respetarlos, porque ellos velan por nuestras almas y es como que van a dar cuenta por las almas a las cuales uno les está enseñando, instruyendo. Pero en realidad el pastor no va a pagar por tus pecados. En realidad nadie pagará por los errores de nadie. Cada uno de nosotros va a ser juzgado por nuestras obras, por nuestras palabras, por nuestras acciones, porque todo está siendo escrito, dice la palabra. Por eso siempre que usted va a hacer algo, medítelo. Siempre medítelo. Siempre vaya y órele al Señor. Y si el Señor le dice: no vayas ahí, no vaya. En cierta ocasión el Señor le dice al profeta: mira, anda, salile al frente al rey y profetiza contra el altar. Altar. Y derriba el altar, destruye el altar y tira la ceniza y profetiza. Y el rey, hermano, se enoja, ¿verdad? Y dice: agárrelo, arresten a ese hombre. Y solo extendió el brazo y el brazo le quedó seco. Se asustó y dice: hombre de Dios, ora por mi brazo, porque imagínate perdiendo el brazo en el mismo momento. Y después le dice: ven a mi reino, ven a mi palacio, ven, te voy a servir un banquete, te voy a dar ropa, te voy a dar esto, te voy a dar todo, te voy a dar un carro para que te devuelvas, te voy a dar sirvientes para que te vayas de regreso, te voy a dar. Y dijo: no, porque el Señor me dijo que no me devuelva por el mismo camino. Hasta ahí estaba bien el profeta, obedeciendo la voz del Señor. Pero vino otro profeta viejo, mire bien, y le dijo: mira, oiga bien esto, hermano, porque usted y yo necesitamos aprender lo que es hablar con Dios y recibir la respuesta divina. Porque cuántos fracasan y cuántos han fracasado aún estando dentro de la iglesia. Yo encuentro mucha gente allá afuera fracasada, que se siente fracasada, que el diablo les hizo creer que porque le embarazaron la hija, conocía a una familia que llevaron a vivir un joven a su casa y tenían una niña de 13, 14 años en la etapa del desarrollo. Y ellos, por ayudar, meten a un jovencito a vivir a su casa, cristiano, como era el músico y era el bien, ahí bien espiritual el muchacho y todo. Pero en las noches se le iba la espiritualidad. En vez de estar orando, estaba mandándole mensajito a la muchacha: donde nos vemos y que mire y que esto y el otro, y deja abierta la puerta, y al final terminó embarazándoselas. Casi matan a la niña, que era una muchachita. A sus 14 años estaba dando a luz, 15 años, un caso conocido. ¿Y qué pasó? Ese padre de esa hija
se descarriló la familia, pasaron, que ya nunca más quisieron creer en que las personas son honestas. ¿Se da cuenta? Porque generalizamos. ¿Por qué, hermano? Era la voluntad del Señor. Hay cosas que son nuestra voluntad y hay cosas que son la voluntad de Dios. Si algo es la voluntad de Dios, alaba, porque aunque tengas pruebas, aunque José estuvo, hermano, en la cisterna, aunque José fue vendido como esclavo, aunque fue puesto en la cárcel, no se apartó de invocar a su Dios, no se apartó de servir a Dios, no se desalentó y no dijo: oh, mi familia me hizo esto y yo ya no voy a servir al Dios que yo me dio estos sueños y yo se los dije y en vez de creerme me odiaron. ¿Entiende eso? Él siguió, hermano. Como esclavo engrandeció la casa de Potifar. Como prisionero cambió la cárcel. Hasta la cárcel fue cambiada y transformada cuando él llegó a la cárcel. ¿Entiende eso? En el palacio, por decirle a Faraón: mire, el hombre turbado porque había recibido un sueño, porque hay sueños bonitos, pero hay sueños que turban. Y Faraón tuvo un sueño que fue turbado. Y aunque el sueño no se estaba cumpliendo en ese momento, es lo mismo que aquí Habacuc está recibiendo. Entonces José le dice al Faraón: esto representa las 7 vacas flacas y esto las gordas. Entonces en 7 años, lo que hoy están mirando, ahorita no está pasando, pero va a pasar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Prepararse. Iglesia, todavía estamos aquí los que estamos, porque muchos ya se murieron, muchos ya se fueron a la eternidad. Y esto es lo que tenemos que tocar, porque aquí somos, hermanos, pasajeros. La palabra habla que somos peregrinos y extranjeros. Estamos de paso. No duraremos para siempre. Por eso es que nuestro corazón no puede aferrarse a las cosas materiales. No, hermano. Porque son vanas, son pasajeras, no son eternas. Y aunque sean fuertes como las murallas de Jericó, como las murallas de Sodoma y Gomorra, eran tremendas murallas, hermano. Ellos se sentían, mire, Sodoma y Gomorra se sentían tan seguros. Y ponga atención, porque usted va a entender muchas cosas ahora. Porque lo que estos profetas profetizaron en el antiguo tiempo, ahora nosotros lo estamos viendo. Daniel dijo que en los postreros tiempos, hermano, la ciencia se iba a aumentar. Y mira ahora, hermano, el que quiere ser ignorante de las cosas es porque está perdiendo su tiempo mirando chistes en TikTok, mirando, hermano, películas de terror, mirándole la vida al fulano, al sutano, al famoso, siguiendo al famoso. Y mira, muchos famosos están muriendo últimamente. Decían: fulano murió y deja 200 millones, oiga, 200 millones de dólares. Oiga eso. Una mansión aquí, una mansión allá, 2 mansiones aquí, 2 mansiones en otra nación. ¿Y qué? No se llevó ni una mansión. Mas sin embargo, tú y yo que estamos aquí, aunque nos llamen locos, nuestra ciudadanía no es aquí. Mira cuántos ahorita asustados porque no tienen una ciudadanía, hermano. Que me van a agarrar y que me van a agarrar, y que ya siente que lo agarran, y que ya sienta, sueña que lo van siguiendo, y sueña que quiere volar, y sueña que quiere escapar. ¿Y qué, hermanos? ¿Qué? Hasta en sueños está el diablo atormentando a muchos. Pero la iglesia, el Señor dijo: miren allá al libro de Hebreos, los hombres del ayer miraron las cosas y no pusieron su corazón en ellas. Las miraron y supieron que eran vanas y pasajeras, porque ellos anhelaban una patria mejor. ¿Cuántos alaban al Señor? Y aunque hoy nos llamen locos, nosotros sabemos, hermano, que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Que vamos a caminar en calles de oro, que vamos a contemplar mares de cristal. Que aquí, hermano, tranquilo, relájate. ¿Por qué la palabra dice: cuando el Señor Jesucristo está en agonía, está en dolor, el Señor en angustia dice: Señor, yo quisiera que pases esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad? ¿Se da cuenta de eso? No que no iba a ser doloroso, y no estaba siendo doloroso ya. Él estaba en la agonía ya, porque sabía lo que iba a enfrentar. Mas sin embargo, ahí él podía decir: ya no lo hago.
ya no voy a la cruz, ya no hago. Él tenía una decisión, pero el amor que nos tuvo, hermano, mira lo que fue capaz de hacer. ¿Qué amor nosotros tenemos realmente para Dios? ¿Qué somos capaces de hacer? Si el Señor nos habla y ni siquiera le creemos. Si el Señor, mira hermano, si el Señor te dice ve y ora, ve y haz esto, y tú dices no, pero es que yo tengo que lavar los trastes, no es que tengo que ir a lavar, no es que yo tengo que planchar, no es que yo tengo que ir a comprar, no es que yo ¿qué amor vamos a tener? Nosotros tenemos que meditar qué amor tenemos hacia el Señor. El Señor sí se aseguró de que nosotros veamos lo que Él fue capaz de hacer por nosotros. Ahora es nuestro turno, hermano. Él se aseguró, hermano, de que cuando Juan es llevado a esa isla, Él no dejó que Juan muriera. ¿Por qué se dice que Juan es uno de los testigos que viene en el tiempo de la gran tribulación? Mira cómo es el amor de Dios, que aún en el tiempo. Por eso Habacuc dice, aunque la visión tarde se va a cumplir, aunque las cosas que hoy se están hablando no las crean, hermano, porque la gente no cree lo de Génesis, mucho menos va a creer lo del Apocalipsis, que habla de bestias, que habla de falsos profetas, que habla, hermano, de este terror que va a abrirse los mismos infiernos y que van a subir seres del mismo infierno para atormentar por 6 meses a la humanidad. ¿Cuántas cosas vienen? Y nosotros, ¿de qué vamos a estar hablando? Necesitamos hablar de esto, porque si aquellas generaciones pasadas hablaron de eso, ¿cuánto más nosotros ahora? Por eso Pablo le dice a este joven Timoteo, lo que tienes que saber es que en los postreros tiempos no va a ser tan fácil predicar el evangelio. Y es la verdad, hermano. Porque mire, hermano, por ahí nos encontramos gente. Me encontré con un venezolano, hermano, que ya ve cuánta necesidad hay, que ya ve cuánta maldición se está aún todavía moviendo por las palabras de un gobernante. Y todos saben eso, el mundo entero lo sabe eso, no lo vamos a negar, que son cosas reales. Y conocemos la historia, conocemos la tragedia, conocemos todo lo que está pasando y oramos por las naciones. Pero hermano, me encuentro con esta persona y le hablo del Señor y se laquea, la gente se laquea por cosas que han venido viviendo. O sea, le digo, pero sí sabe que el Señor murió y resucitó por usted. Sí, sí lo sé. Bueno, eso es lo que importa, que no ignore. Si nadie le ha predicado, si nadie le ha dicho, o sea, aquí no es que usted está buscando al Señor, hermano. En este tiempo necesitamos tener carácter para hablar a la gente, no todas las personas, y no las vas a ofender tú con tus palabras, porque lo que va a ofender es la palabra del Señor. Usted le va a ir a hablar de lo que está escrito, no le hable de usted, háblele de lo que Cristo hizo por él. Entonces, en un minuto, hermano, un minuto basta para que nosotros sembremos esa semilla. Y entonces se laquea a la persona, mire, se queda frisado ahí escuchando. Y entonces, pero como que no, pero no necesito a Dios ya porque ya llegué a este país. Mira, tiene unos cuantos meses de haber llegado y piensa que se le solucionó la vida. Si tal vez estuviera en su país, dice, hay gente que dice, si estuviera allá en mi país, allá la vida es diferente. Allá pues no hay mucho que optar, y aquí como que la gente se le abre y dice el sueño americano. Pero por eso el Señor nos está tratando a los extranjeros a que meditemos. El que nos trajo a esta tierra, que hermano, de abundancia y de bien, fue Dios. Por eso debemos servirlo, alábalo, por eso debemos alabarlo, por eso debemos exaltar su nombre, porque Él es el que lo hizo. Entonces el apóstol Pablo está hablándole a un joven pastor que, hermano, dio su vida de una manera tremenda a Timoteo también. Él pastoreó, hermano, de una manera extraordinaria. Timoteo, lea la palabra y vea lo que estos jóvenes hicieron, cosas tremendas. Entonces el apóstol está hablando que en los postreros tiempos iba a ser muy difícil, porque los hombres iban a ser amadores de sí mismos, iban a ser ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, dice, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Todo eso lo estamos viendo, amada iglesia. Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados,
amadores de los deleites más que de Dios. Y aunque tengan carita de yo no fui, sí son, hermano. Eso lo sabemos. Por eso la iglesia necesita tener discernimiento y saber, hermano, que nosotros somos la luz de esta tierra, bendito Dios. Que nosotros somos a quienes el Señor dejó, bendito Dios. Y aunque nosotros, y vea bien, porque a los corintios el apóstol les está hablando, ¿verdad? De que sean fuertes, de que hermano, hagan las cosas. Y miren los de Corintio, hermano. No, nosotros somos débiles, nosotros no podemos hacer mucho, nosotros. Y entonces, ¿qué les dice el apóstol? Diga el débil. Es que nosotros somos pobres, ¿qué cómo vamos a hacer? ¿Y qué les dice? Diga el pobre. ¿Por qué? Porque Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Mire, no hay excusa. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Por eso cuando el Señor llama a Jeremías, el Señor le dice a Jeremías: deja de venirme diciendo que eres niño. Tú no eres un niño. A todo lo que te mande tú vas a ir, porque yo voy a poner mi palabra en tu boca y tú vas a ir y vas a hablarle a los reyes. Y tuvo que el Señor poner un espíritu, que es el Espíritu Santo, para que aquellos hombres se pararan delante de los reyes y les dijeran: mira, catástrofe viene, mira, tus niños van a ser explotados en las paredes, tu mujer. En el tiempo cuando hermano Nabucodonosor arremetió y entró a Babilonia a destruir el templo y a destruir la ciudad, a las mujeres embarazadas con la espada las abrían y les sacaban los niños y los estrellaban en la pared. ¿Qué le parece? Y nosotros, ¿cómo nos estamos preparando? Si aquellos tiempos fueron terribles, el Señor dice, y aquí voy a cerrar para que usted la palabra le quede en su corazón y la ame y la busque y la escudriñe. Mateo, porque este es nuestro tiempo que se nos viene, un tiempo que ya está establecido por el mismo Señor Jesucristo, de las cosas que han de ser. Y por eso necesitamos hablar de las cosas espirituales. Dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, dice, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, dice, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie, oiga hermano, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente. Oiga hermano, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Oiga bien. Y este evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones, hermano, para testimonio. Y entonces es que el fin va a venir. Nosotros necesitamos saber el tiempo que estamos viviendo, hermano. Iglesia amada, todo lo que se está viniendo, y se va a agravar más. Porque cuando una mujer entra en el trabajo de parto, comienza a sentir picotitos por aquí, ¿verdad? Las que somos mamás, ¿verdad que sí? Y usted dice: eso ya no fue que tiene hambre, eso ya no fue una patada, no fue una manada que me dio, eso fue que ya algo está pasando raro, ¿verdad que sí? Porque ha llegado el tiempo.
porque se ha acercado y no se puede detener, hermano. No se puede detener. Cuando comienza, ya se sabe que se está en un proceso y la tierra ya está gimiendo. La tierra ya está gimiendo, está gimiendo como la mujer encinta, como la mujer en el proceso de dolor de parto, hermano. Ya estamos viendo grandes matanzas, hermano. ¿Por qué ahorita ha habido ataques en el Medio Oriente? Por la matanza de cristianos. Hermano, todo lo que muchos aquí todavía en esta parte del mundo no quieren ver, ya se está viendo. Porque la tecnología se ha avanzado, los satélites nos lanzan a que miremos lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en El Salvador, lo que está pasando en Irak, lo que está pasando, hermano, en Siria, lo que está pasando en otros extremos del mundo. Lo podemos ver y nosotros tenemos que estar alerta, hermano, porque somos la iglesia del Señor. Si nosotros callamos, ¿qué dijo Juan? Dios tiene poder para hacer hablar a las piedras, ¿sí o no? Y recientemente están encontrando piedras del siglo tal, piedras del siglo, hasta las piedras están hablando, hermano. Las piedras que fueron encontradas, las ruinas de Sodoma y Gomorra, que aunque sus murallas eran, hermano, gruesas, y ellos se sentían tan seguros, hermano, que se tiraron al deleite, al vicio, hermano, a la pornografía. Mira cuánta gente ahora, es una vergüenza. Los jovencitos, hermano, ahí pasan horas y horas mirando a las muchachas semidesnudas e investigando el perfil de el perfil del otro, mirando acá y las muchachas mirando cuál es el galán y soñando con galanes que nunca siquiera van a estar cerca de ellos. Y ahí los tiene el diablo. A mujeres mirando los perfiles, ay, mi ex o mi ex, que olvídate, hermano. Y se olvidaron que el centro tiene que ser Cristo. Se dice que el 95% de la gente cristiana, de los hombres cristianos, están metidos en la pornografía, entretenidos, pasan ahí, hermano. Es una vergüenza. La gente cristiana, o sea, están distraídos. Espiritualidad, nadie, hermano. Yo tengo más de 30 años sirviendo al Señor y yo no conozco gente ferviente que me diga, venga, si vamos a agarrarme de la mano, a orar, a ayunar. No, a eso no me invitan. Yo vivo invitando, hermano, llamando a la gente, a todo el mundo que le predicamos con el pastor, que andamos ahí muchas veces. Digo, ahí tenemos un monte, allá tenemos otro monte, ahí esto. Y muchos se inquietan y quieren estar y vienen, gloria a Dios, hermano. Y el enemigo se levanta, los ataca y dice que mire, se le pasó esto, me pasó lo otro. Y tienen situaciones, ministros que han estado viendo al monte, el enemigo se les levanta y así los quiere desanimar. No nos desalentemos, hermano. Los hombres de Dios pasaron procesos que era para ya no querer seguir al maestro. Pero ellos, mira a un Pedro diciendo, ni siquiera soy digno de morir como murió. A mí no me crucifiquen con mis manos hacia arriba, con mi cabeza para abajo, dijo Pedro. Jacob no le importó que le degollaran, hermano, enfrente de toda la multitud predicando, no le importó. A Esteban, a un joven que no tenía tiempo para perder, sino que se sumergió en las escrituras y hizo que aquellos se crujieran los dientes, porque él, hermano, Esteban les hablaba la palabra, y como no pudieron callarlo, decían, pero es que todo lo que este habla, esta es la palabra, y que todo lo que este los atormentaba. Y más cuando le vieron el rostro como de ángel, dice que más odio, y lo mataron, hermano. Entre más espiritual seas, más van a hablar de ti, más te van a odiar, más te van a aborrecer. Eso es el punto diferente que marcará la diferencia en una iglesia que amamos a Dios, que no tenemos respeto del impío para decirle sus verdades. Ay, no, pero es que a la gente no hay que tratarla así. Pero la gente bien, tú le haces el llamado, quiere aceptar a Cristo. No lo necesito. Señor, reprenda al diablo. Si el Señor te quitara por 5 minutos, menos de 5 minutos, el oxígeno, eres hombre muerto, eres mujer muerta, eres joven muerto. ¿Entiendes eso? Y me va a decir que no lo necesito. Tápese, usted póngase un poco de algodón y tape las narices, o métase una bolsa y vamos a ver.
sin ese aire y oxígeno que Él nos da, somos humanidad muerta. Así es que aquel que no es recto en su corazón se enorgullece, se pone arrogante y piensa que Él es el todo. No, hermano, el todo es Él y sin Él nada podemos hacer. Acerquémonos, reconozcámoslo, porque Él es el que nos está permitiendo terminar un año en victoria. Y si de algo me voy a gloriar, dijo el apóstol Pablo, es de lo que Él ha hecho en mí. Si me voy a volver vanaglorioso, que sea por lo que Cristo ha hecho en mí. Porque Él dijo: soy el más pequeño de todos,